Misión Cristiana Elohim Central en la República de El Salvador presenta su programa de radio y televisión. Así dice Jehová, con el pastor y evangelista hermano Israel González. Prepárate a recibir bendición de Dios en los siguientes minutos. Alabado sea nuestro Dios esta tarde, hermanos. Apocalipsis capítulo 2. Vamos a dar lectura, hermanos, al versículo número 20 del capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo número 20. Vamos a esperar que todos lo tengamos. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? Puede tomar su asiento, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a hablar sobre el tema pastores tolerantes. Dígale que está al lado el tema de esta tarde: pastores tolerantes. La iglesia de Tiatira era una de las iglesias de las cuales el Señor dice: tengo algo contra ti, pero tengo algo contra ti. A esta iglesia el Señor, según el mensaje que leemos, el Señor está indignado, el Señor está molesto porque se está permitiendo que una mujer, a la cual el Señor la compara con Jezabel y le llama Jezabel, promueva la inmoralidad, promueva la idolatría dentro de la congregación. Hermano, me llama la atención si nosotros leemos cada uno de los mensajes a las 7 iglesias, arrancando desde la iglesia de Éfeso y terminando con la iglesia de la Odisea. Usted notará que la orden hacia Juan es: escribe al ángel de la iglesia. Eso se repite 7 veces. Para la iglesia de Éfeso se le dijo a Juan: escribe al ángel de la iglesia. La iglesia de Esmirna también se dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y así sucesivamente a las 7 iglesias a Juan se le dice: escribe al ángel. Esto lo he dicho en ocasiones anteriores, que cuando se dice escribe al ángel de la iglesia, no se está refiriendo a ningún personaje celestial. No se está refiriendo a ningún personaje celestial, sino que se refiere al mensajero de la iglesia. Porque la palabra ángel significa mensajero. Es decir, que Dios está diciendo: escríbele esto al pastor de la iglesia. Escríbele este mensaje al pastor de la iglesia. Hermano, siempre hemos dicho: el mensaje a la iglesia de Esmirna, el mensaje a la iglesia de Éfeso, el mensaje a la iglesia de Pérgamo, de Tiatira. Pero si analizamos, hermano, cómo se describe cada uno de los mensajes, primero el mensaje va para el pastor. Y en este caso vemos que el pastor de la iglesia de Tiatira, que no se nos menciona el nombre, no tenía carácter, no tenía visión, no era espiritual. Desde luego había tolerado a esa mujer que se decía ser profetisa, pero que en realidad lo que estaba haciendo era pervirtiendo la obra, pervirtiendo la iglesia. ¿Me escuchan esta hora, hermano? Era un pastor sin visión,
era un pastor sin espiritualidad, sin carácter, pues había permitido tal abominación. Los hermanos de la iglesia de Tiatira estaban adulterando, fornicando, participando de lo sacrificado a los ídolos, y el pastor, bien gracias, con la boca cerrada, sin decir nada en contra de la perversión y la inmoralidad que se había metido dentro de la iglesia. Por eso era un pastor tolerante. ¿Qué es tolerar? Es permitir, es dejar tranquilo, es que dar la oportunidad de que se hagan aquellas cosas que no agradan al Señor. Estaban tolerando la inmoralidad y la idolatría dentro de la iglesia. Hermano, hoy en día siguen habiendo muchos pastores sin visión, sin espiritualidad y sin carácter, que están permitiendo que la inmoralidad y la idolatría a sus anchas se mueva dentro de las congregaciones. Pero para estos pastores Dios tiene un mensaje fuerte, Dios tiene un mensaje duro, porque cada pastor ha sido puesto frente a la iglesia para velar por ella, para cuidar de ella, para predicarle la palabra que Dios desea que ese remanente escucha. Ser pastor no es cualquier cosa, es un privilegio, pero también es una responsabilidad, porque delante del Señor vamos a entregar cuentas de la grey que se nos fue encomendada, porque este pueblo no es cualquier pueblo, es el pueblo comprado con la sangre de Cristo. Y como dijo Pedro, cada uno de los pastores, los ancianos, deben de cuidar de la grey del Señor. ¡Aleluya! Alguien da gloria a Dios, hermano, porque ser pastor no es cualquier cosa. Como dicen por ahí, hay tres clases de pastores: el que se pone solo, el que pone la gente y el que pone Dios. El pastor que se pone solo, ese va a llevar al fracaso esa iglesia. Ese remanente va a ir al fracaso. El pastor que lo pone la gente, ese es otro fracaso, porque la gente lo va a hacer bailar en un pie, porque ese no tiene carácter y va a terminar complaciendo a la gente rebelde que lo puso de pastor. Pero el pastor que lo pone Dios, a ese Dios lo llena de autoridad, a ese Dios lo llena de visión, a ese Dios le da la unción. Oma sama aquí alaya sama. El pastor que Dios levanta, Dios le dará autoridad, Dios le dará respaldo, Dios le dará visión. El pastor que Dios levanta es un hombre de consagración, que busca la santidad y también llevar al pueblo a buscar la santidad. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Por eso hoy de los institutos bíblicos se pueden graduar muchos con el título de pastor, pero la pregunta es, ¿Dios les dará también la aprobación de ser pastores? ¿Dios les dará también la aprobación para ser líderes dentro de la iglesia? Porque la iglesia de Tiatira tenía un líder sin carácter, sin visión, pues había permitido que en la iglesia se moviera a sus anchas la inmoralidad y la idolatría. Imagínense que una mujercita que se decía ser profetisa estaba controlando la iglesia y no él, que era el encargado. ¿No es esa la queja del Señor? Estás tolerando, Dios le dice al pastor, estás tolerando a una que se dice ser profetisa, una Jezabel, una perversa. ¿Quién fue Jezabel en el Antiguo Testamento? Era una prostituta, era una mujer pagana que Acab, sin ningún discernimiento, sin ninguna visión, la tomó como mujer, y ella trajo una terrible apostasía a la nación de Israel. Y ahora el ángel de la iglesia de Tiatira ha permitido que esta mujer introduzca herejías, inmoralidades y perversiones, y Dios tuvo que enviarle un mensaje a ese pastor.
¿Me están escuchando, hermano? Dios tuvo que enviarle un mensaje a este pastor. Hoy en día muchos nos odian porque dicen que no predicamos solamente para el pueblo, sino que predicamos también para los pastores, y que no solamente estamos exhortando al pueblo o amonestando al pueblo, sino que estamos amonestando a los príncipes de Dios. ¿Qué príncipe de Dios va a ser un perverso que ha permitido el pecado dentro de la iglesia? Lo que pasa, hermano, es que así como el miembro necesita oír palabra, muchos pastores también necesitan oír palabra. Así como muchos miembros dentro de la iglesia necesitan ser amonestados, así muchos pastores necesitan ser sacudidos con la palabra del Señor, porque cuando el pastor está caído, la iglesia también va a ir por mal camino. Cuando el pastor es adúltero, muchos adúlteros estarán en la iglesia. Cuando el pastor es sinvergüenza, ahí también habrá muchos sinvergüenza. Pero cuando el pastor se para firme y se consagra para el Señor, también mucha gente seguirá a ese hombre que Dios lo ha puesto como líder en aquella iglesia. Pero ahora lo que abundan son pastores tolerantes, como el pastor de la iglesia de Tiatira. Por eso dice el Señor: le vas a escribir al ángel. Esta carta iba primero para el pastor, y el pastor tenía que leerle la carta a la iglesia. Tenía que leerle, porque el envío era para el ángel de la iglesia en Tiatira. El mensaje iba para el pastor, y luego el pastor tenía que compartirle a la gente. Dios, hermano, estaba molesto porque habían empezado a tolerar el pecado. Repito, hoy en día eso es lo que abunda: pastores tolerantes, pastores sin carácter. ¿En qué me baso? ¿O qué quiero decir con esto? Pastores que no se atreven a confrontar el pecado dentro de la iglesia porque tienen miedo. Porque tienen miedo que se vayan a ir los hermanos que más ofrendan y más diezman. Aquí no tenemos ningún problema con eso. Esta obra la sostiene el Señor. ¿Me están escuchando, hermano? Esta obra la sostiene el Señor. Y si en determinado momento alguno de ustedes molesto porque se le ha comenzado a señalar su vida pecaminosa y sinvergüenza, decide ya no aportar más para el sostenimiento de la obra, no hay ningún problema. Si el dueño de esta obra también es dueño del oro y de la plata, y él se encargará de sostenerla. Aquí no nos pone a temblar las finanzas. La obra que Dios levanta, esa obra Dios la respalda, Dios la sostiene, Dios la saca adelante. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pero a veces el pastor dice: es que quizás se van a enojar y se van a ir y me van a quedar unos poquitos. ¿Y cuál es el problema de ser pocos? ¿Cuál es el problema de ser pocos? Pero mire, la gran verdad, hermano, es que se van a ir los que andan buscando cualquier otra cosa menos palabra del Señor. Se van a ir los que andan buscando cualquier otra cosa menos palabra del Señor. Porque la gente que anda buscando palabra dice: aunque sea dura, pero ¿a quién iremos si solo en ella hay vida eterna? ¿A dónde iremos si solamente ella tiene vida eterna? Dura es tu palabra, duro es ser exhortado, duro es ser amonestado, duro es ser reprendido. Pero necesitamos que Dios nos limpie, necesitamos que Dios nos restaure, necesitamos que Dios enderece lo torcido y que nuestros pasos sean llevados por la senda de justicia. Pastores sin carácter que tienen miedo a hablar contra el pecado, hablar contra la inmoralidad, hablar contra el adulterio, hablar en contra de la fornicación, hablar en contra de la perversión. Hoy tiemblan los pastores, les tiemblan las rodillas, porque sienten que el pueblo se va a enojar con ellos. El hombre que Dios levanta de antemano, Dios le advierte. A Jeremías se le dijo: si tú los complaces a ellos, ellos serán tus amigos, pero si tú me complaces a mí, ellos serán tus enemigos. Pero
aunque ellos se levanten contra ti, yo te voy a respaldar, yo te voy a sostener y no podrán hacerte frente. Alguien alaba la gloria de Dios, alguien alaba la gloria de Dios. Hermano, uno no busca enemigos, pero por predicar de esta manera uno se va a ganar enemigos. Uno no busca caer mal, caer gordo, como dicen. Uno no busca caer mal, uno no busca enemigos, pero por predicar de esta manera se levantarán enemigos. Pero ¿quiénes son los que se levantan en contra del mensaje de santidad? Los enemigos de Dios. Los enemigos de Dios. Y qué tremendo que hoy dentro de las iglesias el mensaje que más alboroto causa es el mensaje de la santidad. Como se los he dicho siempre, cuando uno predica de que Dios te sacará de pruebas, que Dios te va a sanar, que Dios te va a prosperar, que Dios te va a bendecir, que Dios te tiene una bendición muy grande, que el Señor te levantará con poder, etcétera. Cuando hablamos de todas estas cosas, la gente queda encantada con el mensaje. La gente queda entusiasmada con el mensaje. Cuando le predicamos guerrero de Jehová, guerrera del Señor, princesa guerrera, príncipe guerrero, que no sé qué, que no sé cuándo, con estos mensajes la gente queda encantadísima. Pero cuando uno comienza a decir adúlteros, arrepiéntanse, fornicarios, arrepiéntanse, gente hipócrita, arrepiéntanse, entonces todos comienzan a incomodarse, o un buen grupo comienza a incomodarse y decir: este predicador no tiene educación, este predicador es demasiado ofensivo, este predicador es demasiado fanático. Pero aunque hablen y aunque rechinen los dientes, vamos a seguir predicando que sin santidad nadie ama. Soharaya Sama, seguiremos predicando que sin santidad nadie verá al Señor. Aunque a muchos los oídos les retiñan, aunque muchos sientan que les va a explotar la cabeza, pero sin santidad nadie verá al Señor. Y qué bueno es encontrarse con un pueblo que quiere vivir en santidad. Uno va a ganar enemigos por predicar de esta manera, porque no todos quieren agradar a Dios dentro de la iglesia. La gente quiere vivir un evangelio a su manera. Por eso muchos pastores tienen miedo, porque se van a enojar conmigo por predicar así, porque se va a ir la familia tal, porque si yo empiezo a hablar de adulterio se va a ir la familia tal, porque dentro de esa familia hay 4 que están en adulterio, hermano. Y así tenemos muchos que no quieren predicar en contra de la fornicación, porque el hijo de la familia tal está en fornicación, y si yo predico de esto se van a enojar y se van a ir. Aleluya. Pastor, el que me escuche, predicador, hay que soltar la palabra. Si el que está en pecado, ya sea de adulterio o de fornicación, y al escuchar este mensaje lo que hace es enojarse, ese no es un hijo de Dios. Ese es un infiltrado dentro de la iglesia. Ese es un infiltrado dentro de la iglesia. Porque el que de verdad quiere agradar a Dios, al sentir el golpe de la palabra, lo que debe de producir en él, si en verdad es un hijo de Dios, es arrepentimiento. Es arrepentimiento. Que cuando el fornicario oiga esto, la lógica, vamos a hablar así espiritualmente, la reacción que debe de haber es que se arrepienta. Pero si no se arrepiente, sino que lo que hace es endiablarse, no hay cuidado, esa no es oveja. La oveja oye la voz del buen pastor y la conoce. La verdadera oveja discierne la palabra de Dios y la recibe. La verdadera oveja discierne el mensaje, lo oye y lo pone en práctica. Pero el que no es oveja no puede comprender. El hombre carnal no puede entender las cosas del Espíritu. Pero eso es lo que tenemos ahora. Pastores que tienen miedo a predicar en contra del pecado. Y como tienen miedo, lo que hacen es hacerse los ciegos ante la pecaminosidad que hay dentro de la iglesia. Y eso es lo que vemos hoy, predicadores cobardes. Predicadores cobardes que los ponen a temblar los rostros molestos de los que les escuchan predicar. Yo no tengo ningún problema con alguien que se le esté retorciendo la cara porque no le gusta el mensaje.
Como dice un dúo por ahí, yo no tengo problemas con los caras de limón. Véale la cara al que le quedó a la par, por favor. Yo no tengo ningún problema. Y alguien me puede preguntar, hermano, y por predicar de esa manera, si ha ido gente de esa iglesia. De aquí se ha ido mucha gente, hermano. De aquí se ha ido mucha gente, y no es porque la hayamos querido sacar de la iglesia, es que no soportaron el mensaje. En determinado momento tuvieron que escoger si poner en práctica el mensaje o seguir con la sinvergüenzada, y escogieron seguir con la sinvergüenzada. Y aquí el mensaje no lo hemos cambiado, y esta palabra o te transforma o te va a desesperar. Y mucha gente se terminó yendo porque se sintieron demasiado sofocados por la palabra. Es que aquí no hemos vendido el mensaje, es que aquí no vamos a cambiar el mensaje, y se han ido. ¡Aleluya! Y se han ido. Pero ¿sabe qué ha hecho Dios? Rellenar el espacio. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Y se van un par de locos diciendo se acaba la iglesia porque se van estos dos babies. Esta iglesia se viene abajo porque se van los dos ungidos, las dos ungidas. No, hermano, esta iglesia se viene abajo cuando permitamos el pecado. Entonces esta iglesia se quebró, pero por gente bochinchera, gente que no quiere agradar a Dios. Por esa puerta se han ido, y a los pocos días viene otra gente, dice, buscando palabra de Dios. Hemos escuchado que aquí se predica sana doctrina, y nosotros es lo que andamos buscando. Y gloria a Dios por este pueblo que Dios está levantando. Un pueblo que ama escuchar, que sin santidad nadie verá al Señor. Y no solamente escuchar, sino practicar la santidad. Pero ¿sabe cuál es la excusa de estos pastores que tienen miedo a predicar en contra del pecado? Ellos se excusan en que tenemos que ser amorosos. Ellos se excusan en que hay que tener amor. Aleluya. ¿Y quién dice de que hablar en contra del pecado es estar lleno de odio hacia la persona? Nosotros aborrecemos el pecado, hermano. Y sabe que aunque lo aborrecemos, no lo aborrecemos a la medida que Dios lo aborrece. Porque aborrecemos el pecado, pero el nivel de aborrecimiento que nosotros sentimos hacia el pecado no se compara a como Dios lo aborrece. Dios aborrece el pecado de una manera que no lo podemos comprender. Y nosotros salimos de amorosos, tolerando el pecado, tolerando lo que Dios odia, tolerando lo que Dios aborrece. Hermano, predicar en contra de la inmoralidad, del adulterio, porque así se excusan. Yo jamás voy a maltratar a un hermano que ha pecado. Yo jamás lo voy a hacer sentir mal a un hermano que ha caído en adulterio, a un hermano que ha caído en fornicación. Yo jamás lo voy a hacer sentir mal. O sea que no le vamos a hacer ver al que adulteró lo grave que ha sido su pecado. No le vamos a hacer ver al fornicario lo grave que ha sido su pecado delante de Dios. Vamos a presentar todo como inocente, como indefenso. Pastor, quiero confesarle que ayer no me aguanté y entré a un prostíbulo y pequé. Y no sé, pastor, si me va a dejar tocar la guitarra hoy. Pero como están tan llenos de amor, le dicen, ya se arrepintió de lo que hizo ayer. Ya me arrepentí. Pues no hay ningún problema, vuelva a tocar la guitarra. Y lo que tenemos son pastores tolerantes. Bueno, si ese musiquito un día antes ha pecado con una ramera y al siguiente día viene confesando su pecado y diciendo que cometió fornicación con una ramera y diciendo que está arrepentido, está bien. Si él dice estar arrepentido, él dice estar arrepentido. Aleluya. Pero volverle a dar el privilegio va a tener que pasar algún tiempo. ¿Me están escuchando en esta hora? Va a tener que pasar algún tiempo, porque no podemos tener gente con esta conducta ministrando en el altar del Señor.
Si él dice estar arrepentido, que le pida perdón al Señor. Ahora bien, Dios conoce el corazón que de verdad está arrepentido. Porque si ayer pecó con una ramera, pero ahora pide perdón, pero a las pocas horas de haber pedido perdón está en el mismo prostíbulo otra vez y vuelve a pedir perdón en la noche y al siguiente día vuelve a ir otra vez, ese no es un arrepentido, hermanito. El arrepentimiento conlleva un cambio. ¿Alguien me está escuchando? Conlleva un cambio. Pero es lo que tenemos ahora. Pastores que se excusan en que hay que tener amor. No hay amor cuando no le hacemos ver a la iglesia lo grave que es el pecado. No hay amor cuando no le predicamos a la iglesia que se guarde en santidad para el Señor. No hay amor cuando el pastor deja que los miembros vivan como quieran. No hay amor. El pastor que ama la obra la va a cuidar con la palabra. El pastor que ama la obra buscará restaurar con la palabra. La Biblia habla de exhortar, de amonestar. Pablo se llegó a enojar. Y esto tocamos hace algunos días el tema. Pablo se enojó porque los hermanitos de los Corintios, de los Corintios, tenían ahí a un varón que estaba acompañado, no se nos dice si en verdad, aunque dice fornicación, un caso de fornicación. Estaba en fornicación con la madrasta. ¿Cuántas mujeres hay en el mundo? Tantas mujeres en el mundo y terminar enamorándose de la madrasta. Y la señora pícara también, enamorándose del hijastro. Y en la iglesia los dos hablando en lenguas. Y los líderes de la iglesia de los corintios aplaudiendo la unión. Véanlos cómo se aman. Aleluya. Y los de afuera comiéndose a la iglesia, porque ni aún los incrédulos daban buen visto a lo que se estaba haciendo dentro de la iglesia. Cuando a Pablo le pasaron la noticia, ¿han leído ustedes ese caso de inmoralidad en la primera carta a los Corintios? Cuando Pablo se entera que esto se está haciendo dentro de la iglesia, ¿qué dijo Pablo? ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué dijo Pablo? ¿Por qué no han sacado a ese sinvergüenza? ¿Por qué no han sacado de la iglesia al que tal cosa ha hecho? Entréguenlo a Satanás. Pero vaya a ver los pastores de ahora. Si ellos se aman, ¿quién soy yo para separarlos? No, yo aquí no quiero prima con prima ni tío con sobrina. Están callados, muñecos, ¿qué les pasó? No, hermano, pero es que fíjese que hasta en revelaciones Dios me ha mostrado que mi madrastra es mi idónea. Señor, te reprenda, Satanás. Dios bendiga a los que ya se quieren ir. Imagínense cómo actuaba la iglesia ante la inmoralidad. Cómo Pablo actuó. Y digo, Pablo, ya lo he juzgado a él, aunque no estoy presente. Ustedes tienen que entrar en acción. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Por eso le digo, hay pastores sin carácter. Los miembros andan cayendo en adulterio, los jóvenes andan en fornicación y el pastor no pone un alto, no pone un alto, no pone un stop a lo que se está dando dentro de la iglesia. Pero aquí el que quiera llevársela de listo va a ser descubierto por la palabra. Sus intenciones perversas, sus intenciones torcidas, esas maquinaciones perversas del corazón serán descubiertas por la palabra. Aquí estamos, hermano, con la espada de dos filos, con la espada del Espíritu, presta para cortar toda perversión. Sin carácter. El diácono anda adulterando con no sé qué diaconisa. El músico anda adulterando con no sé cuántas jovencitas. Y el pastor no tiene carácter. No les pone un alto. No les pone un alto. Ni tan siquiera dice nada a través del mensaje. Nada. No hay carácter. Pastores que no tienen visión.
No tienen visión de que un poco de levadura termina leudando toda la masa. Nunca falta la gente que dice, si aquel lo hace, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Imagínense que dejáramos a dos muchachos aquí de la iglesia tener un noviazgo desordenado y que después del culto viéramos a los dos jóvenes en algún lugar aquí y tocándose la cara y abrazándose. Si dejáramos a dos jóvenes andar así, ya me imagino los demás. Si recasáramos a uno aquí, hermano, ¿cuántos más nos dijeran, también le pido por favor, hermano, que me recase a mí? Aleluya. Porque lo que hace un rebelde lo quieren hacer los demás rebeldes. Gloria a Dios, porque siempre hay gente con visión espiritual que dice, si este se va al hoyo, no significa que yo me voy a ir detrás de él. Si este se revuelca en el lodo del pecado, no significa que yo me voy a revolcar donde se revuelca él. Siempre hay gente con convicción, siempre hay gente con visión, siempre hay gente que ha logrado discernir entre lo que a Dios le gusta y lo que a Dios no le gusta. Y aunque se vaya pervirtiendo fulano y aunque se pervierta mengano, yo sigo a Cristo. Como siempre hay gente débil, gente carnal, que ahí está, esperando el momento en que otro lo haga para hacerlo él. No hay visión de consagrar la iglesia. Y se empezó a permitir la inmoralidad, se empezó a permitir toda esta clase de adulterios, de fornicaciones, de perversiones dentro de la iglesia. Aquí inmediatamente usted tiene que saber que si un día se le descubre adulterio, usted pierde todos los privilegios que tenía. Usted pierde todos sus privilegios y va a tener un periodo de disciplina. Y si era predicador, lo sentimos mucho, pero no se le volverá a ceder el púlpito para predicar la palabra. Yo no sé si está de acuerdo o está asustado, usted no sé. Si usted se le descubre fornicación, perderá todos sus privilegios. Y va a tener que entrar en un periodo de disciplina y a la iglesia se le tiene que decir por qué usted estará en disciplina. Uy, qué crueles son. En vez de restaurarme, más me hunden. O sea que para ellos ponerles una disciplina es hundirlos más. O sea que para ellos restaurarlos es darles más privilegio. Hermano, usted adulteró. Sí, hoy lo vamos a nombrar copastor de la iglesia. Qué bueno, me están restaurando mucho. Hermana fulana, ¿es cierto que usted cayó en adulterio? Sí, la vamos a nombrar la profetisa de la iglesia. Yo la adúltera, que me he robado 5 maridos y el que ando vigiando, pues todavía no me lo he logrado robar. Usted la vamos a nombrar la profeta de la iglesia. Qué lindo, me están restaurando. No, hermanito, así en muchas iglesias engañan a la gente. Aquí porque le amamos, le vamos a hacer ver lo grave de su pecado. Y esa disciplina servirá para que usted reflexione y se dé cuenta lo grave que es darle la espalda al Señor. Pero ahora es distinto. En muchas iglesias caen en adulterio y ni bulla hacen. Ni bulla hacen. Y el diácono que cae en adulterio, tratan de que no se riegue la noticia. Se dieron cuenta unos pocos, se les llama a reunión y les dicen: hermanos, no abran la boca por el amor a nuestro hermano. Debemos amarnos los unos a los otros. Sí, pero yo lo puedo amar mucho, pero el pecado es pecado, hermano. Usted puede ser mi hermano, pero el pecado es pecado y hay que erradicar el pecado dentro de la iglesia. Pero ahora eso es lo que tenemos: pastores sin visión, pastores tolerantes. Les he contado esta historia porque me parece totalmente inaceptable que esto se dé dentro de una iglesia. Un diácono cayendo en adulterio y dejando al diácono continuar con sus funciones. Pero en la iglesia de Tiatira, hermano, se dice algo en el mensaje, y es que no todos estaban leudados. El Señor habla y dice: a los que no tienen esta doctrina, a los que no los ha contaminado Jezabel, el Señor hace referencia a ellos. Significa que muchos en la iglesia no miraban con buenos ojos el relajo, la perversión que se había metido dentro de la iglesia.
Y en este lugar cayó el diácono en adulterio. Y lo siguen dejando, hermano, como diácono. Hasta que un hermano dijo, pues yo voy a abrir la boca. Dijo, yo le voy a decir al pastor que esto no está bien. Qué tremendo cuando el miembro está opinando correctamente y el pastor está más ciego que a ver quién y no ve lo grave del pecado en la iglesia. El hermano opinó y ¿sabe qué le dijo el pastor? Ore para que Dios le ponga amor por su hermano, le dijo. Y el hermanito le dijo, es que no lo odio, le dijo. No lo odio. Lo que yo estoy diciendo es que no me parece bien que habiendo caído él en pecado de adulterio, él siga desempeñando su cargo como diácono. Él está en el liderazgo de la iglesia. No veo con buenos ojos que si los líderes están cayendo en adulterio, es una puerta que se está abriendo para que los demás caigan también en lo mismo. De cizañoso lo trataron y lo pusieron en disciplina. Mire, los pastores tolerantes al sinvergüenza lo honran con cargos y privilegios y liderazgos dentro de la iglesia, y a la gente que ama la santidad la tienen allá arrinconada, diciendo que son cizañosos, diciendo que no tienen amor. Qué desgracia, hermano, qué miseria. Pero van a entregar cuentas delante de Dios. Entregarán cuentas delante de Dios. Entregarán cuentas delante de Dios por no haber cuidado del rebaño. ¿Me están escuchando en esa hora, hermano? Van a entregar cuentas. Algo sucedió. En cierta ocasión unos hermanos decidieron congregarse con nosotros. Y el día que ellos venían con toda la disposición de congregarse, le dijeron a unos familiares, ¿por qué no me acompañan a la iglesia a donde voy a comenzar a congregarme? Y los familiares aceptaron la invitación. Y ese día yo prediqué un mensaje similar a este. Y hablé de los pastores que saben que el músico de la iglesia es un gran sinvergüenza. Y aún así lo dejan ministrar. Y dije yo, imagínense. El músico, el del teclado, el de la guitarra, se pone borracho el viernes, pero el domingo está con todo, con la guitarra, en el ministerio, en el púlpito tocando. Y los hermanos que habían sido invitados por la familia que había tomado la decisión de ser parte de esta iglesia, estaban en una situación idéntica. Donde el músico que tenían en la iglesia los viernes, los jueves, andaba bien sonado, hermano. ¿Me entienden ustedes lo que significa eso, verdad? Andaba pero bien atarantado. Pero el domingo allá lo tenían. He peleado la batalla, Señor. Le diré mi causa. Imagínense. Y los hermanos, siempre que le habían dicho al pastor que por qué hacía eso, el pastor le decía que era para restaurar lo que él lo hacía. Tan callados que hicieron ustedes el viernes. Que lo hacía para restaurar al hermanito, para que el enemigo no ganara esa alma. Eso es engañar a la pobre gente, hermano. Eso es engañar a la gente y hacerle creer que el viernes puede estar de abracete con el diablo, pero el domingo va a estar de abracete con Cristo. El lunes se vuelve a abrazar con el diablo, pero el martes le está sirviendo otra vez a Cristo. No, no se puede amar a dos señores. O se ama a uno y se aborrece al otro, pero no se puede amar a los dos. Aquí no podemos andar toda la semana como un inconverso. No podemos tener una vida de mundano de lunes a viernes y llegar de hipócritas el domingo. No se puede. No se puede, pero eso es lo que hay ahora. Pastores sin visión, pastores sin carácter, pastores sin consagración. Pero ¿sabe por qué muchos pastores no abren la boca? Porque los primeros sinvergüenzas de la iglesia es la familia de él. ¿Cuántos pastores? Los hijos son unos grandes fornicarios, las hijas son unas grandes fornicarias. La mujercita es Jezabel, y por eso no le toca de otra al pobre hombre que predicar otra cosa menos santidad. Porque si se pone a predicar santidad, los primeros que salen mal parados son la familia del pastor. Hoy tenemos muchos pastores que se parecen a Elí. Aleluya.
Saben de las sinvergüenzadas que hacen sus hijos. Sabe de las perversiones que hacen sus hijos. Y no les dicen nada. Unos hermanos me dicen, en una ocasión me hablaron de Estados Unidos y me dicen: pastor, no sabemos qué hacer. El hijo del pastor donde nos congregamos acaba de abrir un negocio y nosotros no nos parece bien lo que este joven ha hecho. Y cuando yo les pregunté: ¿y qué negocio ha abierto el hijo del pastor? Yo me imaginaba una librería, me imaginaba un restaurante. Había abierto un bar. ¿Saben ustedes lo que es un bar? ¿Se acuerdan de aquellos tiempos, verdad? ¿Qué es un bar, hermano? Es un lugar donde se llega a emborracharse, donde se vende bebidas embriagantes, donde hay música, donde la gente llega a fumar, a bailar, a emborracharse, donde se concuerdan adulterio, fornicaciones. Y ese negocio había abierto el hijo del pastor. Pero uno siempre, ¿verdad?, queriendo averiguar las cosas y no juzgar premeditadamente, le dije yo a esta hermana: oiga, pero si el hijo del pastor no es cristiano, ya es un hombre de edad independiente, y él ha abierto un negocio, el pastor entienda, si su hijo es incrédulo, él ya toma sus propias decisiones, el pastor se ve bien difícil que logre. Hermanos, si el hijo del pastor es el músico de la iglesia, el muchacho tocando en el culto y por las noches en el bar que había abierto. ¿Me están oyendo, hermano? Pastores tolerantes, pastores que las hijas salen en bikini en Facebook. Las hijas salen en bikini en Facebook. ¿Qué santidad va a predicar ese pastor, hermano? ¿Qué santidad va a predicar ese pastor si los hijos son fumadores y aún así los tiene? Que uno está en las computadoras, que otro está en el sonido, que la muchachita toca la guitarra, son fornicarios, son adúlteros. Pastor, yo le aconsejo: empiece limpiando su casa para que también pueda limpiar la iglesia del Señor. Si sus hijos no están en santidad, póngalos en disciplina. Muchos hijos pueden ser, pero la obra del Señor tiene que ser santa. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Allá tiene con privilegio a los hijos. Las muchachitas en bikini salen en Facebook, pero los domingos están tocando la guitarra y son las que tocan el coro, o las que cantan en el coro de la iglesia. Pastores tolerantes que permiten que su familia viva como se les da la gana y por eso mejor no predican santidad. Y la gente mejor, y la gente, imagínense, si así es la familia del pastor, ¿cómo no serán los que ahí se congregan? Hay una mujer que dice que fue prostituta y que Dios la cambió, pero yo la sigo viendo como prostituta. ¿Cómo se viste? Por allá aparece en Facebook esa mujer. Dice: yo fui prostituta, y usted la ve vestida y uno dice: pero parece que la profesión no la cambió. Pero si así son los líderes, si así son los líderes, si así es la familia del pastor depravada, ¿cómo no será la gente que se congrega ahí? Van terminando bien raro este mensaje algunos de ustedes, hermanitos. Y muchos de ustedes por eso tuvieron que salir corriendo de esas iglesias, porque se cansaron de ver que la inmoralidad cada vez era más grande, la perversión cada vez era más grande, el paganismo cada vez era más grande, al punto que usted dijo: yo necesito palabra que sacie mi alma, yo necesito una palabra que me limpie, porque si no busco una palabra que me santifique, voy a terminar en el mismo lodo donde están estos. Voy a terminar en el mismo pecado en el que están estos. No hay visión, no hay consagración. Cuando un pastor es consagrado y ama la santidad, la familia, el pastor la va a guiar también a la consagración. Dios va a guiar a su familia y su familia estará allí en consagración. Y entonces él tendrá libertad para predicar santidad a la iglesia. Pero hay pastores que ni su familia han logrado todavía refrenar.
Y hay otros que son peores, dejan a su familia vivir como se les da la gana. Pero cuando un hermanito hace lo mismo que hizo su familia, lo ataca, lo despedaza, lo despelleja y le pone disciplina. Son unos miserables, hermanos. Como el que cayó en adulterio es cuñado de él. Pobrecito, pobrecito. No lo juzguen, pobrecito. Mi cuñado tiene una mente de niño. Los niños, la mente de los niños es jugar con carritos, no andar buscando viejas ajenas. Como la hija de él fue la que cayó en fornicación. Y no solamente con uno, sino que con 7 muchachos de la iglesia. Y cuando todos dicen, hermano, su hija, la que toca la guitarra, ha caído en fornicación con varios jóvenes de la iglesia. Pobrecita mi hija, no la juzguen. Mi niña, ustedes la ven grandota, pero ella tiene mente de niña. La que tiene mente de niña quiere jugar con muñecas, no anda coqueteando, moviendo el churrasco de carne al primer muchacho que le pase enfrente. Pero como es la hija, tiene que defenderla. Como es el cuñado el que cayó en adulterio, tiene que decir, él es un niño encerrado en el cuerpo de un viejo. Aleluya. Aleluya. Pastores tolerantes. Pastores tolerantes. Están en problemas con el Señor. Están en problemas con el Señor. Hay que predicar, hermano, hay que predicar, hay que decir la verdad. El que es de Dios será restaurado, será fortalecido. El que es de Dios será bendecido. El que no quiere agradar a Dios buscará otro lado. Pero como delante de Dios seremos atalayas que cumplimos con nuestra responsabilidad. Le dijimos al impío que se volviera de su mal camino. Le dijimos al impío que se arrepintiera de su pecado. Si el impío no se arrepiente, su sangre será sobre él mismo y el atalaya habrá librado su alma. Así le dijo el Señor al profeta. Si ves al impío y no lo amonestas, y el impío muriere en su maldad, a ti te voy a demandar la sangre. Usted me dice, hermano, caí en adulterio. ¿Cómo reaccionaría yo? ¿Cómo reaccionaría yo si usted me viene diciendo, hermano, caí en adulterio? Y soy servidor. Usted sabe todos los cargos que tengo en la iglesia, pero hermano, caí en adulterio. Para empezar, diría yo, qué bueno que usted vino a confesar su pecado. Porque de esos son raros y contados, hermano. La mayoría, hasta que los descubren, dicen, antes que le digan los que me vieron al pastor, le voy a ir a decir yo. A ser sinvergüenza. Hay gente que mientras no lo vean, peca, peca y peca y peca y peca cuantas veces se le da la gana. Pero cuando se da cuenta que alguien lo vio, inmediatamente va y se le confiesa a la mujer y le dice, traigo algo en el pecho que ya no lo puedo detener. Es que alguien ya lo vio. Pastor, traigo algo encerrado en el pecho, no aguanto más, yo tengo que contarles porque alguien de ustedes ya lo vio. Y antes que me cuente el que lo vio, viene él a desembuchar todo lo que trae. Y siguen callados, más de este lado, hermanos. Hermano, en el pecado, he caído en adulterio, he hecho esto. ¿Y con qué propósito me viene diciendo usted esto? No, yo quiero que usted me ayude. Yo quiero que usted me ayude en lo que acaba de pasar. Está bien. Su esposa ya sabe. No, hermano. Tengo que decirle, pero yo quiero que usted esté presente ahí, hermano. Pero antes quiero comprar unos chalecos antibalas. Por favor, pastor, deme tiempo. Deme tiempo antes de confesar esto. Quiero conseguirme unos chalecos antibalas, por ahí un casco también blindado, pastor. Y que usted se ponga enfrente de mí cuando yo le empiece a contar a mi esposa. Porque son machitos para meterse con otra mujer. Pero les tiemblan las rodillas para contarle a la mujer legal lo que acaba de hacer. Pastor, yo le vengo contando a usted para que usted le cuente a mi mujer lo que hice. Ajá. ¿Qué? Son machitos, ¿verdad? Para meterse con otra. Pero a la hora de encarar a la mujer, se lo mírelo cómo tiene la cara el que está al lado suyo. Y todavía el amante le dice, y usted está casado, desgraciadamente. Y si su mujer se da cuenta de esto,
esa me hace los mandados a mí. Y cuando la mujer se da cuenta, perdóname, pégame si querés, pero no me dejes. Aleluya. Vos me lo pediste, le dice la mujer. Aleluya. Dios bendiga al que se está haciendo el dormido, algo le está cayendo. Ajá, ¿y qué busca usted? No, yo quiero que usted me ayude a restaurarme por lo que he hecho, pastor, estoy arrepentido. ¿De verdad está arrepentido? Sí, vamos a platicar entonces con su esposa para que ella sepa todo lo que está pasando. Lo que se va buscando es a toda costa poder restaurar ese matrimonio. Porque una infidelidad tiene el poder para destruir un matrimonio. Para destruir un matrimonio de años. La infidelidad tiene el poder de destruir cualquier matrimonio sin importar los años que tengan. Que se cree que un matrimonio que ya tiene 20, 25, 30 años es casi imposible que ese matrimonio se pueda disolver. Pero la infidelidad tiene el poder de despedazar cualquier matrimonio. Y cuando se comete un adulterio, ya sea el hombre o la mujer, en la iglesia lo que se busca es poder restaurar ese matrimonio. Poder restaurar ese matrimonio. Porque lo que Dios unió no lo tiene que separar el hombre. Porque lo que Dios unió no puede separarlo el hombre. No puede separarlo el hombre. Y porque estamos en contra del recasamiento. Eso no es bíblico. Entonces uno busca cómo salvar el matrimonio. A toda costa salvar esa relación. Ahora, el que pecó, usted va a tener que estar en una disciplina. Sus privilegios quedan suspendidos. ¡Aleluya! Y uno espera que el que cayó en semejante pecado entienda y diga: tiene razón, pastor. ¡Amén! No me siento limpio. No me siento limpio delante de Dios porque he jugado con las cosas del Señor. Porque este adulterio, hermano, lo he tenido por 6 meses. Y durante 6 meses sirvió estando en adulterio. Entonces espera que esa misma persona diga: estoy totalmente de acuerdo con que los privilegios me sean suspendidos porque he pecado gravemente, pastor. Aleluya. Pero ahora bien, hermano, la gente se va a preguntar por qué usted ya no lo vamos a tener, por qué ya no le vamos a dar los privilegios, por qué usted va a ser depuesto de su cargo y va a estar en disciplina. La gente se va a empezar a preguntar, y para evitar especulaciones, para evitar habladurías que no tienen nada que ver, porque nunca faltan los lengua larga en la iglesia. Entonces vamos a tener que decirle a la iglesia que por pecado de inmoralidad usted quede en disciplina. Entonces espera que el que cayó en ese pecado entienda y diga: tiene toda la razón, pastor. Es necesario que la iglesia sepa, porque varios hermanos de la iglesia me descubrieron en el pecado que yo estaba. Así que es necesario, así espera uno que sea la reacción, y esa debe de ser la forma de proceder. Pero siempre hay gente que comienza a patalear y a decir: y me van a poner disciplina, y me van a avergonzar diciéndole a la gente lo que hice. Ay, si usted mismo se rebajó al abrazar el pecado, usted solo se denigró. Aquí nosotros solamente estamos hablando con transparencia, estamos hablando la verdad. Usted es el que se rebaja, usted es el que se humilla, aceptando la oferta del diablo. ¿Me están entendiendo en esta hora? Usted solo se avergüenza, usted sola se denigra, hermana, al hacerle caso a un hombre que no es su marido. Y me van a humillar delante de la iglesia diciendo que yo pequé de adulterio, y me van a humillar. ¿Y qué más humillada le ha pegado el diablo? Y me van a humillar, hermano, diciendo de que yo caí en adulterio. Me van a pisotear así delante de la iglesia, me van a pisotear. Es que no es pisotearlo, hermano, es simplemente hablar con transparencia. ¿Están aquí todavía, hermano? Hermano Ricardo, ¿y va a decir usted que a mi niña le quitaron los privilegios porque salió embarazada? ¿A su niña? Sí. ¿Y cuántos años tiene, hermana? Tiene 21. Esa es una niña sauria ya. Esa ya es niña sauria. Y mi niño, hermano, le van a decir a la iglesia que le van a quitar el privilegio porque cayó en fornicación a su niño saurio.
Porque ya tiene 28 años, eso es niño saurio ya, hermano. Dios bendiga el que me está entendiendo. Y el otro ya anda en las nubes, a su niño saurio. Pues sí, y lo van a avergonzar a mi niño, diciéndole a la iglesia. A él no le dio vergüenza estar en el parque besuqueándose con la que fornicaba. A usted no le dio vergüenza, ¿verdad? Entrar al motel con el marido que no era suyo, entrar al motel que no era con la mujer que no era suya. ¿Verdad que no le dio vergüenza que lo vieran ahí los que trabajaban en el motel? Ni le dio vergüenza tampoco con el del taxi cuando usted salió a pecar. Como es que ahora viene aquí de que, ay, no quiero que me avergüence. Usted solo se ha expuesto. La Biblia dice que su afrenta, para el que adultera, su afrenta no será borrada. Este fue su programa, Así dice Jehová. Reporta las bendiciones recibidas al teléfono en El Salvador, número de área 503, número de teléfono 21003098. Recuerda, número de área 503, número de teléfono 21003098. O visita nuestra página en el www.radioelohim.net y que Dios te bendiga.